Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro NAPTour virtual. Ya estamos en otoño, ya estamos en marcha en el año, ya se ha acabado el verano, se han acabado las vacaciones, hemos vuelto al trabajo y eso, bueno, pues hace que todo nos cueste un poquito más, ¿no? Tenemos como un poquito más de pereza, ¿no? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que por mucho que nos pese todo, que nos cueste todo ahora un poquito más, lo que nunca podemos dejar de lado es el cuidado de nuestra salud, porque necesitamos estar sanos. Y sabemos que para el cuidado de la salud, los pilares fundamentales son nuestro estilo de vida y nuestra nutrición. Nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, nos lo dicen todas las organizaciones científicas, está clarísimo. Tenemos que vigilar nuestra alimentación y nuestro estilo de vida, ¿vale? Pero además ahora, fijaros, hay gente que ha empezado a hacer estudios para cuantificar esto. Han dicho, oye, ¿cómo que es tan importante ese estilo de vida y la salud? Pues no será tanto, ¿no? Será un poquito, tal. Bueno, pues vamos a ver, vamos a medirlo. Y entonces se hacen estudios prospectivos. ¿Qué quiere decir prospectivo? Que dice, yo voy a estudiar las cosas, a ver qué pasa de aquí en adelante. Y entonces cojo en un momento determinado a una población y valoro cómo de sano es su estilo de vida, con una serie de factores que luego comentaremos, ¿no? Y entonces comparo, a lo largo de unos años, comparo la diferencia entre lo que le ha pasado a la gente que llevaba un estilo de vida más sano y a la que llevaba un estilo de vida menos sano. Y entonces nos encontramos con que la gente que lleva un estilo de vida más sano, resulta que se tiran muchos más años sin padecer lo que es la lacra de la salud de nuestros días, que son lo que llamamos enfermedades crónicas o no transmisibles. Entendámonos, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, un infarto, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que lleva un estilo de vida menos sano sufre antes, a partir de ese momento, sufre antes esas enfermedades. Es decir, tiene más riesgo de sufrir una de esas enfermedades. Incluso se han valorado independientemente cada uno de estos 5 factores que ahora veremos y se ha visto que si no tienes ninguno, que espero que no haya nadie que no tenga ninguno de los factores positivos, es decir, que no estén todos ellos en negativo, por Dios, que no haya nadie, y si hay alguien, sal de ahí ahora mismo, esperemos que no haya nadie. A medida que vas teniendo más factores positivos, es decir, a medida que vas cuidando más tu estilo de vida, llevando un estilo de vida más saludable, se va alargando tu expectativa de vida. Pero fijaros, no se trata solo de vivir más, sino además, como hemos dicho antes, de vivir con más calidad, una vida libre de enfermedad. Entonces, claro, no estamos hablando tampoco de, oye, es que cuidarme es un poco rollo y tal, y es un esfuerzo, y total, para vivir luego 3 días más. No, perdona, los estudios estos que han cuantificado nos están diciendo que la adherencia a los 5 factores de bajo riesgo, es decir, cuidarte de verdad, puede prolongar la expectativa de vida entre 12 y 14 años. Cuidado, que no es broma. 12 y 14 años de vivir más y además vivir bien. Porque sabemos, esto era algo que podíamos intuir, porque sabemos que el 60% de las muertes prematuras, es decir, las muertes que ocurren a una persona cuando fallece antes de cuando se supone que iba a fallecer, es decir, si en España la expectativa de vida de un varón son 80 y pico años y tú te mueres antes, pues ha sido una muerte prematura. Bien, pues la mayoría de esas muertes prematuras se relacionan con una dieta de pobre calidad, con ser sedentario, con fumar, etcétera, etcétera, que son esos factores de riesgo. Como hemos dicho, no fumar, la ingesta moderada, o sea, el factor de protección sería no fumar, el factor de riesgo sería fumar, obviamente. La ingesta moderada de alcohol sería el factor positivo, la ingesta no moderada de alcohol sería el factor negativo, el índice de masa corporal correcto sería el factor positivo, es decir, entre 18,5 y 24,9, estar por encima, por debajo de eso, es decir, estar en una situación de anorexia o una situación de sobrepeso sería el factor negativo, realizar una actividad física regular, y en algunos estudios la cuantifican, te dicen mínimo 30 minutos de actividad moderada o intensa todos los días. En otros lo calculan por METs a la semana, etcétera, etcétera, pero vamos, no es, oye, no, yo los fines de semana saco el perro un rato más largo, es que yo hago deporte, o yo los fines de semana incluso voy y juego una partida de pádel. No, estamos hablando de actividad física regular, y lo interesante es que sea todos los días. Y por supuesto, llevar una dieta sana, que vamos a hablar hoy mucho de eso, de qué significa llevar una dieta sana. Entonces, ¿en qué nos debemos fijar? Pues nos debemos fijar en controlar las calorías, porque hemos visto que estar en sobrepeso es una de las cosas que nos pone en peligro. Nos debemos fijar en ingresar los nutrientes que tu cuerpo necesita, que son básicamente las proteínas
y las vitaminas y minerales, ya veremos por qué, pero también vamos a hablar un poquito de los fitonutrientes, porque la ciencia no para de avanzar y tenemos cosas nuevas para contaros. Nos tenemos que fijar en el cuidado de la microbiota, que diréis, ¿microbiota? ¿Esto qué pinta aquí? Pues ahí lo dejo de momento. Y por supuesto, nos tenemos que fijar en que nos interesa vivir y vivir más años, pero siempre y cuando tengamos planetas donde vivir, obviamente. Entonces también tenemos que empezar a tener en cuenta la sostenibilidad, porque la producción de alimentos es el principal riesgo de la sostenibilidad. La producción y comercialización, todo, porque no, es que son los aviones, ya, pero es que la mayoría de los aviones o de los barcos están transportando comida. Sí, también móviles, bueno, pero la comida no podemos dejar de consumirla. Creo que los móviles algunos tampoco. En fin, la cuestión es que tenemos que vigilar una serie de cosas y pensar en una cosa, que estos factores de riesgo de los que estamos hablando, de esos estudios, tienen una cosa maravillosa. Tienen una cosa maravillosa. Y es que técnicamente se denominan factores de riesgo modificables. ¿Qué quiere decir? Que no me ha tocado. No me ha tocado. Lo elijo yo. Oiga, es que yo no he elegido pesar lo que peso. No lo has elegido directamente. Tú no has dicho, oye, quiero pesar 130 kilos. No, a nadie se pide a lo mejor eso. Pero si has elegido comer sin ton ni son, o comer a tutiplén, o comer de una manera inadecuada. Eso sí es una elección. Oye, es que yo no puedo. Bueno, ya hablaremos luego de eso. Pero en principio es una elección. Luego ese factor de riesgo es modificable. Entonces el primer punto del que vamos a hablar, porque es el que es más llamativo, es ajustar las calorías. ¿Por qué es el más llamativo? Porque es el problema fundamental de salud de la humanidad desde hace varios años. La obesidad y el sobrepeso, porque además influye en todos los otros factores de riesgo de lo que hablamos. La obesidad y el sobrepeso favorecen la enfermedad cardiovascular, favorecen la diabetes, favorecen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que hoy en día el mundo está gordo. El mundo está gordo porque prácticamente el 40% de la población mundial, cuidado, población mundial, somos casi 8.000 millones de tipos aquí en el mundo, tipos y tipas, o ditipes, no sé cómo se dice ahora, 8.000 millones de personas en el mundo, y fijar, bueno, vamos a ser 8.000, curiosamente, vamos a ser 8.000 en nada, vamos a ser 8.000 a finales de noviembre, ¿vale? Entonces, es muy importante controlar ese peso, pero sobre todo controlar la composición corporal. ¿Por qué? Porque se ha visto lo que decíamos antes, que ya la composición corporal se relaciona directamente con la mortalidad. Es decir, tu riesgo de morirte aumenta a medida que te vas a un mayor índice de masa corporal. Que en definitiva, esto es porque tenemos más grasa. Porque si tú tienes un mayor índice de masa corporal, pero es porque estás cachas, entonces no aumentas tu riesgo de morirte. Al revés, baja tu riesgo. Por lo tanto, el problema lo tenemos en la grasa. Y por eso lo ideal sería saber el porcentaje de grasa, ¿no? Pues que alguien me pudiera ayudar a medir mi porcentaje de grasa, hay modernos sistemas de bioimpedancia que son muy sencillos de medir, o porque, bueno, pues mi asesor o mi entrenador o lo que sea, me fuera a hacer una serie de medidas que se denominan antropométricas, que me dijera más o menos la grasa que tengo. ¿Y por qué es importante la grasa? Porque la grasa genera esa especie de ambiente inflamatorio, porque la grasa además es la que te genera es que yo como porque lo necesito, porque es que me lo pide mi cuerpo. Bueno, pues quien te lo pide, la parte de tu cuerpo que te lo pide, lo de me lo pide mi cuerpo, no todo tu cuerpo, te lo pide la grasa, ¿eh? Y esto es algo que ha cambiado en los últimos años, porque siempre hemos pensado, y no es incorrecto, que somos obesos porque comemos más, pero ahora también nos estamos dando cuenta de que la cosa luego se complica, porque una vez que vamos acumulando grasa, comemos más porque somos obesos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no hay salida de ahí? Sí, pero tenemos que ir al origen. ¿Por qué hemos empezado a comer más? ¿Por qué hemos empezado a acumular esa grasa? Y ahí va a haber que hacer un esfuerzo, pero hay que corregir una serie de cosas que tienen que ver con el estilo de vida, la composición de la dieta, también el orden en nuestra vida, el sueño. Tenemos que cuidar en general todo nuestro equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir en un ambiente obesogénico, en un ambiente en el que, sin querer, todo lo que nos ofrece la sociedad nos provoca ser obesos. Porque no solo nos ofrece mucha comida, sino que los nuevos modelos que dicen que esa obesidad empieza sobre todo por un desorden en mi vida que empieza a acumular grasa, está un poquito, esto es un poco simplificado, pero para que lo entendáis, está un poquito asociado a esa
vida que llevamos como hiperacelerada, que produce unas alteraciones en mis hormonas, sobre todo la producción de una hormona que se llama cortisol, que es como un poquito la hormona de la lucha, y mi cuerpo está pensando entonces continuamente que está en esa situación de peligro, y eso le incita a comer como para tener energía, como para almacenar energía. Entonces empiezo a comer de más, y además ese cortisol hace que esa energía yo no la gaste, sino que la almacene, porque como el peligro está ahí y puede venir en cualquier momento, la tengo que tener almacenada. Entonces eso favorece ese almacenamiento de grasa, que luego ya se va haciendo como una pelota. El almacenamiento de grasa también genera, digamos que la grasa pide más comida, genera más hambre, además como peso más, me cuesta más moverme y hago menos ejercicio, almaceno más grasa, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese ciclo tenemos que cortarlo, y tenemos que saber que la grasa es muy poderosa, que yo puedo cambiar mi composición corporal, probablemente no puedo cambiar mi hueso. Bueno, mi hueso lo puedo cambiar a mal si llevo una mala alimentación y no me muevo, que muchas veces eso ocurre en etapas más avanzadas de la vida, y eso se junta con una caída de algunas hormonas, esa caída de algunas hormonas, sobre todo en las mujeres, las hormonas sexuales femeninas, y ese sedentarismo y esa mala nutrición conlleva una pérdida de masa ósea, que se llama osteoporosis, pero no de lo que vamos a hablar hoy, pero también está relacionado con el estilo de vida y con la nutrición. Pero en general, yo voy a modificar mi grasa y mi músculo. La grasa, como diría que es muy fácil de modificar. En cuanto yo estoy comiendo de más, bueno, pues mi organismo lo va almacenando como grasa por si luego lo necesitara, y más en ese ambiente que hemos dicho como de estrés continuo, ¿no? En realidad la grasa surge como un sistema de supervivencia, y está en otros muchos animales, pero no les vemos obesos. ¿Por qué? Porque los animales comen lo que necesitan y no tienen, me vais a decir, no tienen estrés, joder, una cebra, pensando que está ahí el león. Bueno, pero entre comillas, el pensamiento de la cebra no está pensando que está el león, está pensando que es cebra, y está, pues por ahí, ¿vale? Cuando sí que nos traemos a los animales a nuestro entorno y les damos de comer nuestra comida y les metemos en nuestro estilo de vida, curiosamente sí que llegamos a desarrollar obesidad en los animales. Sí que veis por ahí perros o gatos que están gordos, pero no es lo normal, ¿eh? Pero bueno, nosotros sí hemos conseguido que esa grasa tenga vida propia, se convierta como en un alien en mi interior y me esté incitando a comer. Entonces, yo sé que me incita a comer, pero tengo que intentar, entre comillas, resistirme a eso, tengo que intentar frenar a esa grasa, tengo que intentar ser yo el capitán de mi alma y el dueño de mi destino, y decidir yo si como o no como. Es decir, cuando me venga la grasa y me esté haciendo las trampitas que me quiere hacer para incitarme a comer, pues no caer en esas trampas, ¿eh? Fijaros que aquí viene una frase muy curiosa que dice que el hambre consigue lo que quiere. Bueno, pues no vamos a dejarle que lo consiga. ¿Cómo? Haciéndonos siempre conscientes de lo que estamos comiendo. Vamos a comer con conciencia. El problema es que ya muchas veces comemos sin pensar, comemos porque toca comer, pum, 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 comemos mirando la tele, haciendo otra cosa, comemos muy rápido porque no tenemos tiempo, comemos lo que sea, y comemos sin pensar, y no nos damos cuenta de lo que comemos. Señores, démosle valor a lo que comemos. Eso que está ahora en el plato, esto, ahora tu comida, yo Julián, tu comida, yo Julián, cuando yo lo como, tu comida ha desaparecido y eso ha pasado a ser Julián. O sea, el Julián de mañana está en el plato ahora. Luego elige lo que pongas en el plato. Digo el Julián, como puede ser tú, Manolo, Mari Carmen o Antonio, me da igual. Tú, ahora, estás aquí, pero mañana estás en el plato, porque nos estamos renovando continuamente, nuestro organismo se renueva continuamente. Y como decimos, vivimos en un ambiente obesogénico, que a partir de los años 80, cuando la tecnología alimentaria empieza a permitir esto, se dan cuenta que la gente le atraen más los alimentos ricos en grasas, ricos en azúcar, y empezamos a meterle a cascoporro, a todo le metemos azúcar, a todo le metemos grasas. ¿Para qué? Para que los hagan más agradables, más sabrosos, y además eso es muy barato de producir. Entonces tenemos alimentos que están muy buenos teóricamente y que además están cargadísimos de calorías, pero que no tienen nada de nutrientes. Y eso es importante, porque fijaros lo que os decía, el 39% de la población mundial, nos recuerda la Organización Mundial de la Salud, 40%, de 8.000 millones, que son 3.000 y pico millones de personas, tienen sobrepeso u obesidad. Pero fijaros también que hay un porcentaje importante, que por desgracia el sobrepeso ha superado incluso ese porcentaje de gente que sufre de hambre todavía hay más de 700 millones de personas que sufren de hambre, pero fijaros en estos dos datos, hay 2.000 millones de personas
que tienen déficit de micronutrientes, es decir, que no se están nutriendo adecuadamente, ¿vale? Que están probablemente comiendo de más, porque muchos de esos están al mismo tiempo en el sobrepeso, no son solo los de hambre, porque si fijáis, solo por números no pueden ser solo los de hambre, tienen sobrepeso, comen de más en cantidad, pero una comida de tan mala calidad que no se están nutriendo bien. Y en ocasiones, pues entre comillas no es culpa de ellos, porque no tienen acceso a la comida adecuada. La comida más saludable, como diríamos siempre, es mucho más cara y más difícil de acceder. A lo mejor en el mundo occidental en el que estamos es más accesible, pero no deja de ser más cara. Con lo cual mucha gente, luego a la hora de hacer las cuentas, se va al supermercado y va a comprar pues lo más barato, que al mismo tiempo es lo más fácil, que al mismo tiempo es lo más rápido y que al mismo tiempo es lo más atractivo, porque oye, qué bueno está esto y cómo me quita el hambre. ¿Por qué? Porque te da mucha caloría y porque lo han cargado con esos sabores y con esas grasas y con ese azúcar que lo hacen atractivo. Entonces, mucho cuidado porque vivimos en un mundo trampa. Vivimos en un mundo trampa donde la mayoría de los alimentos son alimentos trampa. Entonces, hay que recordar que tenemos que elegir bien los alimentos, porque la nutrición, en definitiva, va de nutrientes, no solo de calorías. Tenemos que elegir bien para bajar las calorías, pero no podemos decir, no, tengo que vigilar las calorías. Pues no como. Pues no como, no. Porque si ya, a lo mejor tomando calorías de más, me faltaban nutrientes, si ahora no como, me van a faltar más nutrientes. Entonces, tengo que hacerlo de la manera correcta. Tengo que bajar las calorías ingresando los nutrientes que necesito. Y el más importante de todos ellos es la proteína. ¿Por qué es el más importante? Porque es un macronutriente y el número 1 de los macronutrientes. Y alguien me dirá, no, pero yo he visto que en la composición de la dieta no está el primero la proteína, pon primero los hidratos de carbono, tal. Bueno, pero en la composición de tu cuerpo sí está la primera la proteína. Y tu cuerpo se está renovando continuamente. Entonces, esa proteína, que es el primer componente sólido de tu cuerpo, que se está renovando continuamente, condiciona tu composición corporal. Y sobre todo, si encima haces ejercicio, pero aunque no lo hicieras, pero si encima haces ejercicio mucho mejor, ayuda en el crecimiento muscular. Claro, cuando yo quiero romper ese ciclo que era negativo, mi aliado fundamental es el ejercicio y el músculo. ¿Por qué? Porque el músculo contribuye a quemar más calorías y al mismo tiempo me va defendiendo de la grasa. Todo el efecto metabólico negativo que tiene la grasa es el efecto metabólico positivo que tiene el músculo. Entonces, digamos que yo tengo que plantear esa batalla de decir, yo lo que quiero es bajar la grasa, no solo manteniendo, sino incluso intentando mejorar mi masa muscular, ¿vale? Entonces, la proteína es útil precisamente por eso, porque me ayuda, pero no solo tengo proteínas en el músculo, es que todo mi cuerpo está hecho de proteína. Los huesos luego tienen calcio depositado, pero están hechos de proteína. Todos los tejidos están hechos de proteína. El colágeno es una proteína. Mi piel, mi colágeno. Eso es proteína, ¿de acuerdo? Las enzimas, las hormonas, muchas de ellas son proteínas. El oxígeno en la sangre se transporta con hemoglobina, que curiosamente es otra proteína. Los anticuerpos son proteínas. Es decir, todo en mi organismo funciona con mis proteínas, y si no tengo suficientes proteínas, ¿qué me va a ocurrir? No solo que pierdo masa muscular, voy a debilitar todos los sistemas y fundamentalmente el sistema inmunitario, porque es en el que la renovación celular es más rápida. Fijaros que a lo mejor un glóbulo rojo, por poner una célula al organismo, pues puede vivir aproximadamente unos 3 meses, ¿no? Un glóbulo rojo. Es decir, en 3 meses lo tengo que volver a fabricar. Y pensar que no tenemos un glóbulo rojo, que tenemos millones y millones de glóbulos rojos. Y en 3 meses todos los que tenemos ahora se habrán muerto, o sea, los tendremos que haber vuelto a fabricar. Vale, pero es que un glóbulo blanco, de los que se llaman neutrófilos, de los que son los que se llaman killers, los que matan a los bichos malos, uno de esos a veces vive horas. Claro, tengo que fabricar otros. Es decir, yo tengo que tener soldados siempre ahí. Y bueno, parece que cada vez más, ¿no? Cada vez necesitamos más tener ese sistema inmune en orden. Entonces, es muy importante que sepamos que como tengo que renovar todas las células de mi piel, de mi cuerpo, la piel, las células óseas, todo, como decía, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que ahí nos ponen de 1 a 5 días, porque bueno, hay algunos que duran un poquito más, los linfocitos duran un poquito más, los mastocitos duran un poquito más, pero ya os decía, los neutrófilos killer, pum, 1 hora y ya han palmado. Pero no por nada, sino porque han palmado porque se han ido a la guerra. Cuando uno se va a la guerra, pues palma. ¿Vale? Entonces necesitamos esa proteína para recuperar todo eso. ¿Y cuánto necesitamos? Pues dependiendo de nuestro tamaño, de nuestra actividad, de nuestro sexo, etcétera, etcétera, de nuestra edad, pero entre 0,8, que sería el mínimo que se establece, yo prefiero ponerlo en 1, y 2 gramos por kilo de peso al día, según la práctica de deporte que hagamos. Pero además es una cosa importante, es que la proteína no se almacena, es decir, si yo como azúcar, el azúcar encima, bueno, pues en parte se almacena, porque alguien me dice, no, pero es que necesito carbohidratos para el deporte. No te preocupes, porque si los tomas cuando los tienes que tomar, que el mejor momento, por ejemplo,
es después del entrenamiento, tú haces tu entrenamiento, te tomas un batido de recuperación que te da esos carbohidratos y rellenas tus depósitos de glucógeno, están esos depósitos de glucógeno y tú los tienes ahí guardado en el músculo y cuando vuelves a hacer ejercicio los tenías ahí, ¿vale? La grasa ya, ni os cuento lo que se almacena, la grasa se almacena, pero vamos, a casco porro, pero la proteína no se almacena. Entonces, como no se almacena, si yo no la uso, se la quito a otros tejidos, al músculo, pero al que sea, pero se la quito a los tejidos. Entonces, es importante que yo tenga continuamente proteína. Y hay una creencia popular, hay una leyenda urbana de que es tóxica para el riñón y para el hígado, ni mucho menos. No tiene ningún fundamento científico. Al revés, su bajo consumo se asocia a sarcopenia, a pérdida de masa muscular y luego osteopenia, pérdida de masa ósea, sobre todo en personas mayores, porque ya se despreocupan más, dicen, no, es que no me apetece comer, es que no tengo hambre, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Y eso tenemos que cuidarlo y que vigilarlo. Porque la ciencia nos lo dice bien claro, señores, hay que tomar proteínas continuamente, porque si no, vas perdiendo tu masa muscular, vas perdiendo tu fuerza y con ello también pierdes no solo salud, sino calidad de vida. Es decir, ¿qué te da calidad de vida? Pues poder levantarte de la silla. Oiga, que me puedo levantar, ya, pero cuando seas mayor, ya verás como cuando a una persona de repente le cuesta levantarse de la vida, su vida da un vuelco. Su vida da un vuelco. O cuando a una persona le cuesta salir a la calle, porque tiene que bajar o subir 3 escaleras. O le cuesta ir a la compra, porque no puede llevar una bolsa. Es que todo eso que a lo mejor ahora tú lo miras y dices, Julián, qué tontería. No, eso nos va a pasar algún día, porque como vemos, con el tiempo esa masa muscular va a caer más. Entonces vamos a mantener esa masa muscular teniendo el consumo adecuado de proteína, que la podemos obtener de casi todos los alimentos, lo podemos obtener de alimentos de origen vegetal y de origen animal. Siempre hemos pensado que no, que la proteína es de origen animal. Tú dices, proteína, y dices, carne. No, sí, hay proteína en la carne, claro, por supuesto. Es que en mi carne, en mi músculo también hay proteína. Es decir, si me como a mi vecino también tengo proteína, pero hay proteína de origen vegetal y la proteína de origen vegetal puede ser tan buena como la proteína de origen animal. Sin embargo, como tenemos esa idea metida en la cabeza, en España, por ejemplo, que llevábamos una dieta relativamente sana de posguerra también, porque no teníamos otra cosa, y consumíamos mucha más proteína vegetal que animal, cada día consumimos más proteína animal, y eso no es lo más recomendable. Desde el punto de vista de salud, es mejor consumir proteína vegetal, por lo menos el 50%. Entonces, ¿qué tenemos claro? Que hay que consumir proteína a lo largo de todo el día. Entonces, por lo menos hacer esas 5 ingestas al día. Es que si como 5 veces, como más. Ya, pero no te tienes que comer 5 veces una fabada. Es que hay 3 ingestas principales, que son el desayuno, la comida y la cena, que tampoco tienen que ser desproporcionadas. No tienen que ser 8 platos, ¿vale? Con uno bien elegido. Y en medio, 2 que llamaríamos tentempiés o snacks, que me dan sobre todo ese poquito de proteína, porque a lo mejor todo lo demás lo completo en las 3 comidas, ¿vale? Si organizo bien mis 3 comidas, en cada una de las comidas puedo tener un tercio de las vitaminas y minerales que necesito, por ejemplo. Entonces, en esos snacks también puedo añadir vitaminas y minerales, puedo tomar verduras, puedo tomar fruta, y lo estoy añadiendo. Pero sobre todo me interesa ese mantenimiento de la proteína porque es la que más va a caer, ¿ok? Entonces, eso es importante, esa continuidad, y además, sobre todo vegetal, volveremos a ello. Y luego, el aporte de vitaminas y minerales. Esas vitaminas y minerales los necesitamos. Es que es muy poquito lo que necesitas, ya, es muy poquito, pero ese poquito lo necesitas. O sea, no todo depende del tamaño, ¿vale? Entonces, aquí, aunque sea poquito, lo necesitamos. Son esenciales las vitaminas y los minerales. ¿Qué quiere decir que son esenciales? Que si no están en mi dieta, voy a desarrollar algún tipo de enfermedad. Entonces, es importante que para que yo no desarrolle esas enfermedades o situaciones que condicionan otras enfermedades, que yo tenga un aporte correcto de vitaminas y minerales, que además, en determinadas situaciones, puedo necesitar más vitaminas o más minerales. Por ejemplo, para potenciar mi sistema inmune, en una depresión de mi sistema inmune, puedo necesitar algunas minerales de más, por ejemplo el selenio, o algunas vitaminas de más, por ejemplo la vitamina C, ¿ok? Y en otras situaciones, por ejemplo, que hablamos con la edad, pues a lo mejor puedo necesitar más vitamina D por mis huesos. Entonces, necesito continuamente, pero en algunos momentos necesitaré más. ¿Y los puedo tomar solo con los alimentos habituales? Puedo, pero no es tan fácil. Y cada día menos. Porque estos alimentos, con los modernos métodos de producción, estos acelerados, aunque digamos que son alimentos naturales, cada día tienen menos nutrientes. Cada día hay menos vitamina C en la naranja, o menos vitamina B12 en la leche, o menos vitamina D en los huevos. Entonces, claro, al final dicen, no, hombre, ya, pero por ejemplo, los huevos de vitamina D, pues no te vas a comer todos los días 6 huevos. O todos los días, para cubrir la vitamina B12, te vas a tomar 1 litro de yogur. A lo mejor tomarse 2 naranjas es más fácil, pero no siempre la cubrimos con nuestros alimentos habituales. Hay que tenerlo en cuenta, porque los estudios nos dicen que la gente no llega a los niveles
mínimos, que fijaros que los mínimos son a partir de los cuales ya decimos, oye, ya estás en riesgo de enfermedad, pero no son los óptimos. Probablemente si tomáramos más de esas vitaminas y minerales y otras cosas que ahora veremos, sería todavía mejor, porque ejercería un factor, digamos, más protectivo para mi salud, ¿vale? Entonces, si la ciencia nos está diciendo que ya en la situación actual, en la civilización occidental, en Europa, no estamos tomando los micronutrientes que necesitamos, vamos a buscarlo, vamos a volver a esa dieta mediterránea basada en frutas y verduras, que me daba los macronutrientes que necesitaba y los micronutrientes que necesitaba, ¿vale? Y si veo que no los tengo todos, pues oye, los aportaré de otros medios, no hay ningún problema en tomar un suplemento de vitaminas y minerales si no tomar los suficientes. Y también os voy a hablar de los fitonutrientes, porque es algo que muchos no consideran nutriente porque no es esencial, es decir, no hay una enfermedad descrita porque yo no tome fitonutrientes. Pero lo que sí que está descrito son los beneficios para la salud que tiene la toma de fitonutrientes o fitoquímicos, que son unas sustancias químicas que producen las plantas. Están claramente descritas esas propiedades beneficiosas para la salud, fundamentalmente los polifenoles. ¿A qué suena esto de los polifenoles? O el resveratrol. No solo son polifenoles, hay más fitonutrientes, por ejemplo los carotenos, que también sonarán, los isocianatos, los tocoferoles. Y dentro de los polifenoles tenemos subgrupos, como por ejemplo los flavonoides, las catequinas, que a lo mejor suenan del té, etcétera, etcétera. Todos ellos se han asociado a una acción protectora frente al estrés oxidativo y han mostrado muchos efectos beneficiosos para la salud. Fijaros, en el estudio Predimed, que es un estudio de análisis de la dieta mediterránea, el estudio, digamos, multicéntrico más grande de valoración de una dieta, también de manera prospectiva, en un subestudio de ese estudio se analizaron los polifenoles y se vio que ese consumo de polifenoles disminuía los marcadores de enfermedades inflamatorias. Entonces, oye, pues sabemos que es positivo. Y en los países orientales, que muchas de estas enfermedades tienen mucha menos prevalencia, vemos que toman muchos polifenoles. Por ejemplo, en Japón toma muchos polifenoles, o en China, y muchos de ellos los obtienen por bebidas, porque sabéis que es muy rico en polifenoles, por ejemplo, el té, ¿vale? Entonces, bueno, pues si tenemos esas herramientas en nuestra nutrición, vamos a utilizarla. Fijaros hasta qué punto es importante, bueno, pues que hay alguien que ha dicho, pues vamos a coger y vamos a identificar los polifenoles, vamos a describirlo y vamos a crear un producto que sea una combinación óptima de polifenoles, ¿vale? Y entonces han desarrollado un producto que se llama FitNS, que es una marca registrada de un producto que es una combinación de estos fitonutrientes. ¿Que de dónde los sacan? Pues de las plantas, obviamente. En este caso es una combinación de fitonutrientes que proceden del guaraná, del té verde, del pomelo, de la uva y de la zanahoria negra. Todos esos fitonutrientes los cogen y los purifican y los meten en un compuesto que se llama FitNS. Y tú, oye, ¿para qué haces eso? ¿No te puedes tomar uvas? No, porque los queremos estudiar. Y entonces, haciendo todo eso, podemos estudiarlos y podemos hacer estudios científicos de los que se denominan de caso control o estudios clínicos o doble ciego. Es decir, yo puedo coger a una población y digo a esta población les doy estos polifenoles que sé cuáles son y en qué cantidad se los estoy dando y a estos no. Y miro a ver si hay diferencias. Bien, pues esta gente que ha purificado esa combinación de polifenoles y los han estudiado, han visto que hay una gran diferencia. Han visto que se producen mejoras metabólicas, que se produce mejor control de inflamación, que se producen efectos en la composición corporal, sobre todo disminuye el perímetro de la barriga, que sabéis que se utiliza como un indicador de salud, que además esas personas que han tomado los polifenoles, que ellos no lo saben, esto es un doble ciego, es decir, a uno le das polifenoles y a otro le das una pastilla, pero ni el tipo que se lo toma sabe si se toma los polifenoles o la pastilla, ni el que está haciendo el estudio sabe cuál le ha dado. Ellos hacen el análisis y luego dicen el A o el B, pues sale mucho mejor el A, pues el A eran los polifenoles, pues qué bien. Tienen mayor vitalidad y tienen mejora en la calidad de vida en muchos de sus ámbitos. Todo esto, bueno, pues son estudios científicos que se han publicado, que mejoran todos esos aspectos clarísimamente y al final, ¿a qué lleva esto? Pues a que incluso la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, que es la más dura, permite ahora que si tú incluyes en un producto tuyo el FitNS, que es una cantidad descrita, conocida y estudiada de polifenoles, tú podrás decir que mejoras todo ese tipo de cosas. Es decir, que tenemos una herramienta más para esos fitonutrientes. ¿Que eso qué quiere decir? ¿Que hay que tomar todo FitNS? No, si tienes la posibilidad, ahí está, pero que hay que tomar de nuevo. Hay que tomar muchas más frutas y verduras, hay que tomar muchos más vegetales. Y eso nos da pie a lo siguiente que os quería comentar, la sostenibilidad. ¿Qué quiero decir con sostenibilidad? Pues que si los alimentos son el principal problema para el paciente,
para el paciente, para el planeta, perdón, para el planeta, pues tenemos que hacer que sea lo menos posible. ¿Y en qué sentido es un problema para el planeta? Pues en el sentido de que la producción de alimentos, la producción, comercialización, transporte de alimentos, genera, por ejemplo, un montón de gases de efecto invernadero. Bien, pues resulta que los veganos o las dietas veganas generan mucho menos gases que los grandes consumidores de carne. Y me vais a decir, ¿entonces tenemos que ser todos veganos? No, pero vamos a intentar bajar de ser un gran consumidor de carne a ser a lo mejor un consumidor moderado o bajo, o irnos al pescado, o hacernos casi vegetarianos, como digo yo, flexitarianos. Si vamos acumulando hacia abajo, vamos mejorando el impacto en el planeta. Pero fijaros que no es solo los gases de efecto invernadero, también para producir carne consumimos mucha más agua y consumimos mucho más terreno. Pues claro, dicen, no, pero el terreno lo consumen las plantas que están en la tierra, la carne está en la vaca ya, pero la vaca necesita tierra para criarse. Entonces, para mejorar esa sostenibilidad, dieta, sobre todo vegetal, buscar alimentos de origen vegetal, tanto si tomo suplementos como si tomo alimentos tradicionales, buscar sobre todo los de origen vegetal. Y luego, otro punto que os quería resaltar era el cuidado de la microbiota, aprovechando que os he hablado de eso, de cuidar el planeta, del entorno, de la ecología. Bueno, pues en nuestro cuerpo también hay una ecología. Fijaros, nuestro sistema digestivo es más complicado de lo que creemos. Nuestro sistema digestivo está lleno de microorganismos. Fijaros que nosotros siempre hemos dicho, oye, el cuerpo es un aglomerado de células, son 30.000 millones de células, ya. Pero en ese mismo cuerpo que hay 30.000 millones de células, hay 38.000 millones de bacterias. Ah, es que estoy infectado. No, 38.000 millones de bacterias de las buenas, o sea, de las que son mías, no de las que me infecten. Que además, si no las protejo, probablemente ocupen su sitio bacterias de las malas, de las que sí me infectan. Esas bacterias buenas son mi microbiota, que está en muchas partes, está también en la piel, está en los tejidos, pero sobre todo en el intestino. En el intestino tenemos miles de millones de bacterias que tienen muchas funciones, no están ahí solo, aunque con que ya estuvieran para ocupar el sitio y que no vengan bacterias malas, bueno sería, pero no, es que además de eso ayudan a la digestión, ayudan a extraer, incluso producen algunos de los nutrientes, la vitamina K, la vitamina B12, su producción está condicionada por las bacterias, mantienen el buen funcionamiento de la pared intestinal, protegen la pared intestinal, ayudan a regular el funcionamiento del sistema inmunitario, al final tienen un papel fundamental la bienestar y salud en general, pero incluso en la salud cognitiva, porque se ha visto que el intestino está tremendamente conectado con el cerebro. Incluso se habla de los intestinos como el cerebro periférico, es la mayor concentración de neuronas fuera del sistema nervioso central. Y entonces, claro, pasan muchas cosas que no pensamos que tengan que ver ni con el sistema digestivo, ni mucho menos con las bacterias que hay ahí, que tenga yo trastornos del sueño, fatiga, estrés, esa piel atópica, esas irritaciones en la piel, las intolerancias a alimentos, pues muchas de esas situaciones se ha visto que se relacionan claramente con alteraciones de la microbiota. Luego vamos a intentar cuidar nuestra microbiota porque la dieta actual y el estilo de vida actual, de nuevo el estrés y una dieta rica en azúcar, lo que hace es cargarse a esa microflora. Y entonces estamos, ya que hablábamos de ecosistemas, ese ecosistema que tenemos ahí, ese bosque que se supone que tiene que haber en equilibrio en mis intestinos, lo estamos convirtiendo en un desierto. Y claro, si lo convertimos en un desierto, lo primero que tenemos que hacer es repoblarlo. Oye, ¿pero se puede repoblar eso? Sí. ¿Con qué? Bueno, pues con nuevas bacterias de las buenas. Eso se llaman probióticos. Los probióticos son preparados que me permiten suplementar bacterias de las buenas. Las bacterias de las buenas, sobre todo, son dos grandes cepas, los lactobacilos y los bifidobacterium, y yo los pongo ahí como para replantar. Y luego ya en los alimentos, cuando metemos yogur y en muchos alimentos también fermentados y tal, van entrando nuevas bacterias y se va repoblando, pero tengo que romper ese desierto y empezar a criarlas. Entonces tengo que ayudar al principio a ese jardín para que empiece a ser fértil y además lo tengo que fertilizar, le tengo que dar alimento a esas bacterias. Si yo pongo solo esas bacterias y las dejo en el desierto, pues se mueren en el desierto y digo, me has dejado aquí, que no tengo nada. Les tengo que poner comida. La comida serían los prebióticos. Por eso lo ideal, si yo me voy a tomar un probiótico, es que asocie el probiótico con el prebiótico. ¿Ok? Total, al final, desde un punto de vista práctico, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que controlar la dieta, la calidad de los alimentos o los suplementos que yo tome. Tenemos que individualizar la dieta. No podemos copiar la dieta de otro. Mi dieta es mi dieta.
por muchas cosas, por mi genética, por mi tamaño, por mi estilo de vida, por mis gustos incluso, ¿vale? Tenemos que controlar ese estrés de la vida, esa ansiedad todo el rato. Y la clave para eso es el orden, es tener rutinas. La gente me dice, bueno, pero es que da igual. No, no da igual, levántate todos los días a la misma hora. Pero es que un día que no puedo y un día me levanto. No, levántate todos los días a la misma hora porque el cuerpo es una máquina de ritmos. Come todos los días a las mismas horas. Es que un día me apetece. No, come todos los días a las mismas horas. Al principio va a ser un esfuerzo, luego te va a salir solo. Y a tu cuerpo eso le hace como estar más asentado, más seguro. Y cuando luego viene el estrés viene, pero lo toleras distinto. Es como si tú me dices, oye, yo voy en el coche y va a haber un accidente, pero no es lo mismo que tengas el accidente con un airbag, un cinturón de seguridad bien puesto y en un asiento bien colocado, que tengas un accidente sin airbag. Entonces, ese orden es nuestro airbag, es nuestro cinturón de seguridad contra ese intento de romper mi equilibrio, que es la ansiedad. Y luego el ejercicio. Además el ejercicio encaja perfectamente en eso, porque el ejercicio me ayuda a tener el orden, al mismo tiempo el orden me ayuda a hacer ejercicio. Es decir, todo, si lo empiezo a hacer, todo me lleva a todo va junto. Y ese ejercicio me va a llevar a una buena nutrición y ese ejercicio va a necesitar una nutrición adecuada para ese ejercicio. Tengo que enlazarlo todo. Entonces, si cada día comemos mal y peor, vamos a cambiar eso. Vamos a cambiar lo que comemos, porque lo elegimos nosotros. Vamos a buscar los alimentos que nos interesen. ¿Por qué voy a escoger los alimentos? No por el que me apetezca, el que me gusta, el que me sacia, no. Voy a decir, oye, ¿tú qué me das? Yo voy a mirar al alimento y voy a decir, ¿tú qué me das? ¿Qué me das? ¿Me das proteína? ¿Me das vitaminas? ¿Me das fibra? ¿Qué me das? Y ahora, ¿qué me cuestas? ¿Cómo que qué me cuestas? ¿En dinero? Bueno, también podemos tener en cuenta en dinero, pero sobre todo en calorías. ¿Qué me cuestas en calorías? Y eso es lo que llamamos densidad nutricional. Entonces hay alimentos que tienen muy baja densidad nutricional porque tienen muchas calorías y muy pocos nutrientes, y alimentos que tienen mucho más alta densidad nutricional porque tienen muchos más nutrientes y tenemos que pagar muchas menos calorías. Vamos a buscar eso. ¿De acuerdo? Vamos a valorar también el método de producción, porque eso hace que el alimento final también sea de más calidad. Vamos a freír menos, vamos a trabajar más al vapor, vamos a utilizar incluso más el horno, pero no a muy altas temperaturas, etcétera, etcétera. Vamos a valorar también de dónde vienen esos alimentos, vamos a ir a los mercados, vamos a conocer a mi frutero. No nos dejemos engañar por esos argumentos, no, esto es natural. Sí, natural porque me lo dices tú, ¿de la abuela de quién? O casero, o esa sonrisita que te ponen en un paquete y ya, ay, es que esto mira, con una sonrisa tiene que ser bueno. No. Y al mismo tiempo vamos a respetar ese medio ambiente, en esa forma de producción, en ese cultivo local, en ese cultivo respetuoso con el medio, y además un cultivo apropiado al medio donde estamos. Vamos a consumir esos productos locales. Toda la vida la gastronomía se ha hecho con los productos de la tierra. ¿De qué tierra? De la tuya. Los del Bierzo con las del Bierzo, los levantinos, pues como teníamos ahí los arrozales con el arroz, y ya está. Y al final podemos hacer cosas que nos gusten con todo, porque además el gusto, primero, que se nos ha educado de pequeñitos, luego nos va a gustar lo de nuestra tierra. No conozco yo a ningún alicantino que no le guste el arroz, y además es educable. Yo puedo educarme, cuando yo miro un alimento y lo miro como algo que es bueno para mí, sin querer, ya estoy estableciendo en mi cerebro como una predisposición a que me guste, y luego me acostumbro y me gusta. Alguien, muchas veces nos comentan, oye, ¿tú te gusta la cerveza? Me encanta. Y cuando eras pequeño, cualquier niño le da la cerveza y escupe. ¿Por qué? Porque no te gusta directamente. Es decir, no quiero decir que haya que aprender a beber cerveza, pero es un ejemplo de que acostumbrarnos a tomar un alimento nos educamos en ello. Y por supuesto que sea un alimento fácil, que sea accesible, es decir, que yo pueda conseguir ese alimento, que lo pueda preparar, que lo pueda tener a mano y que sea fácil. Y además, no solo tener uno, sino tener recursos y poder controlar mi dieta. Y si me he pasado, ¿qué hago ahora para controlar? Es decir, tener una filosofía global de mi nutrición, saber que le tengo que dar a mi cuerpo lo que necesita y combinar todo eso y acoplarlo continuamente, poner conciencia. Por lo que decíamos al principio, poner conciencia en la comida, no comer sin ton ni son. No comer, no ir al supermercado y comprar, no. Poner conciencia, ¿qué quiero comer, qué voy a comer? Planifico, porque como sé qué quiero y qué voy a comer, planifico, y cuando voy al supermercado tengo la lista, y no cojo lo que me ofrecen, cojo lo que a mí me interesa, porque ya he planificado mi nutrición y he hecho mi lista, ¿de acuerdo? Y todo eso acompañando un estilo de vida más tranquilo, chicos. Vamos a dormir mejor, vamos a intentar hacer un poquito de meditación. Mira, es una buena idea, porque para combinarlas de nuevo, si hacemos un poquito de meditación antes de dormirnos, nos quitamos un poquito la cabeza todo ese mono loco ahí, pam, 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 y dormiremos mejor. Vamos a hacer ejercicio, también nos va a ayudar a dormir mejor, y la meditación también nos va a ayudar a hacer mejor ejercicio. Vamos a también trabajar el cerebro, vamos a leer, ahora como todo es que todo me lo cuenta la tele, no, vamos a leer, los libros son maravillosos, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a aprender y vamos a relacionarnos con otras personas. Ahí el dibujito parece que están hablando, pero
apúntate a un curso de baile, por ejemplo, que también te relaciona con las personas y haces un poquito de ejercicio. Vamos a hacer todo eso, vamos a vigilar los detalles, vamos a vigilar esas proteínas en mi dieta, esas calorías en mi dieta, ese sueño, esa actividad. Vamos a manejar bien el estrés, haciendo bien las cosas que yo puedo tener en cuenta, que yo puedo decidir. Pues yo voy a hacer todos los días empieza a hacerlo, de verdad. A lo mejor me equivoco, pero tú empieza a hacerlo. Y dentro de una semana, de 2, de 3, de un mes, me cuentas si te encuentras mejor o no. Y haz ejercicio, haz un poquito de ejercicio todos los días. Mejor ejercicio de fuerza, pero bueno, el que tú puedas y el que tengas a mano, y siempre con la hidratación adecuada a ese ejercicio, sobre todo, bueno, lo hacíamos mucho en verano, pero también en otoño, a veces como sudas menos, piensas que no te tienes que hidratar, hay que seguir hidratándose y bien nutridos todos. ¿Ok? Pilares básicos: nutrición, ejercicio y descanso. Nutrición, ejercicio y descanso. Esos son los pilares básicos. Y eso nos lo demuestra mucha gente que llega a unas edades, como este tipo a los 96 años, siendo campeón del mundo de carreras, pero bueno, el tío es remero, remando todos los días, y como él dice, empieza todos los días con un batidito de proteínas. ¿Por qué? Porque él sabe que es una persona mayor, que le cuesta comer, que le cuesta las proteínas, y ha encontrado esa solución. O esta mujer también, que a los 77 años está de esa maravilla. ¿En qué se basa? En una buena alimentación y en hacer ejercicio. Vamos a trabajar en ello. Al final, cuidar tu nutrición significa eso. Es algo tan simple como saber que todos los días, me da igual que estemos en otoño, todos los días tenemos que ser conscientes de lo que comemos. Tenemos que consumir proteína de calidad y mejor vegetal, porque estamos protegiéndonos a nosotros y al planeta. Vamos a buscar esos alimentos, que sabemos que son los más buenos para mí y para el planeta. Y voy a cuidar mi sistema digestivo, y voy a cuidar mi vida, sobre todo mis biorritmos y mi descanso. Voy a poner orden. El orden fundamental sería el sueño y las comidas, eso es lo que marca lo que llamamos los biorritmos. Pero si luego pongo orden en todo, mejor, ¿de acuerdo? Y voy a intentar hacer un poquito de ejercicio. Eso es todo lo que quería deciros hoy. Creo que es importante, creo que no podemos dejarnos llevar por esa pereza otoñal para olvidar todo esto, ¿eh? Entonces espero que os haya sido interesante, espero haberos transmitido algo, y me gusta acabar con esta frase, que me parece muy interesante, que dice: aprender algo es darte cuenta de que ya lo sabes. Espero que hayáis aprendido algo, pero aprender algo solo no vale, hay que aplicarlo, hay que actuar. Si hoy has aprendido algo, empieza a aplicarlo en tu vida, para llevar tu vida a mejor, a esa mayor calidad de vida que te va a dar más años y más años de calidad. Y además de ello, cuando lo hagas, seguro que vas a seguir de ejemplo para los demás, para tu familia, para tus hijos, para tus amigos, para quien tú quieras. Luego lo vas a poder transmitir a otros. Y no hay nada más bonito que descubrir algo bueno, algo que te hace bien, y poder compartirlo con la gente que quieres. Entonces ese es el mensaje que os quiero dejar, que somos todos aprendices, ejecutores y maestros, y debemos intentar serlo todos los días. También en otoño, aunque se caiga la hoja, vamos a intentar no caernos nosotros. Muchísimas gracias.